España es una democracia consolidada, es un país muy avanzado, es una de las 13 o 14 primeras potencias económicas del mundo, está integrado en la Unión Europea, está integrado por historia, por cultura en el mundo de la iberoesfera, de la que nosotros hablamos mucho, pero ningún país está exento de correr ciertos riesgos. Cuando en Cuba se hablaba de lo que había pasado en la Revolución Rusa y llegaba la amenaza del castrismo en el 58, 59, se decía, no os preocupéis, Cuba no es Rusia. Y en Cuba, que era una nación pues avanzada para la época, pasó lo que pasó. Y en Venezuela, a principios de este siglo, en los años 2000, cuando se hablaba del riesgo que se corría de que Venezuela se tornara en un país también regido por una mano demasiado firme, se decía, hombre, no os preocupéis porque Venezuela no es Cuba, Venezuela es un país rico, tiene petróleo, tiene recursos naturales. Y hoy en España, los que estamos un poco preocupados de cómo derivan ciertas cosas, se nos dice que no nos preocupemos porque España no es Venezuela. Sí, todo eso es cierto, España no es Venezuela, como Venezuela no era Cuba, como Cuba no era Rusia, pero esas naciones fueron cayendo en manos de un totalitarismo que les ha hecho mucho daño. Y en España creo que todavía no estamos en esa fase, pero corremos el riesgo de ir en esa dirección. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un deterioro institucional como consecuencia de que el Partido Socialista, que está hoy en el gobierno, pues se ha ido acaparando cada vez más de la mano de sus socios comunistas y sus socios separatistas, todas esas instituciones que hacen un poco de equilibrio o de contraequilibrio, de contrapeso, para asegurarnos de que una democracia es plena. Y vamos poco a poco perdiendo ciertas instituciones que tienen su importancia, ninguna de las cuales digamos que dejaría a España fuera del ámbito de las democracias más consolidadas, pero según se van acumulando, pues la preocupación que tenemos es también creciente. El legislativo está ya prácticamente en manos del Poder Ejecutivo, porque tiene una mayoría suficiente como para reducir la actividad del legislativo y, por tanto, no controlar lo que está pasando, lo que está pasando con el Ejecutivo con esta fase del coronavirus en la que efectivamente estamos en un estado de alarma o de alerta. En el mundo judicial, pues está tremendamente influido por la elección de jueces que hacen los políticos, y especialmente los políticos que están en el poder, que determinan lo que sucede por debajo. La Fiscalía General del Estado se ha convertido en algo así como la Fiscalía General del Gobierno, porque han nombrado Fiscal General del Estado no a una persona de solvencia y de independencia reconocida, sino a la anterior ministra de Justicia de este mismo gobierno, la que fue ministra de Justicia hasta el mes de enero, ahora ha sido nombrada Fiscal General del Estado. Los medios de comunicación, con los que nosotros siempre hemos tenido dificultades porque son parte del establishment y no les gusta la llegada de nuevos jugadores que vengan un poco a romper los equilibrios, pues han sido premiados en estos últimos días con millones de euros, algunos de manera directa, por una subvención directa, y en otros casos a través de publicidad institucional que el gobierno ofrece a estos medios para contribuir a su salvación, y luego de manera también legislativa. Mientras que a España se le ha sometido a un estado de alarma, a ellos se les permite seguir trabajando, cosa que a muchos otros españoles no. De manera que poco a poco van cayendo todos esos resortes que ayudan a que una democracia sea plena y a que las cosas ocurran con cierta transparencia en este estado calamitoso en el que nos encontramos. Y eso es realmente lo que nos preocupa y aquello contra lo que estamos luchando. Es que en toda crisis sanitaria de este tipo, en toda pandemia, la toma de decisiones temprana, la previsión, la puesta en práctica de planes de contingencia que estuvieran ya preparados, todos estos elementos son claves para no evitar la pandemia, porque eso no depende nunca de un gobierno, pero sí para minimizar los efectos de esa pandemia. Y en España, por desgracia, no ha habido suficiente previsión, no ha habido planes de contingencia, no se han tomado decisiones a tiempo, y las que se han tomado pues han venido probablemente marcadas por una agenda ideológica que también tiene sus efectos. Pongo un ejemplo muy claro. Se está descubriendo que en España ya se sabía, alrededor del fin de semana del 7 y 8 de marzo, se conocía bastante bien, las autoridades sanitarias conocían bastante bien el grado o la gravedad de la extensión de la pandemia que estábamos sufriendo en España, y sin embargo no quisieron avisar a la población ese fin de semana porque el 8 de marzo había una gran manifestación de feministas que están tremendamente ideologizadas y que estaban apoyadas por este gobierno. Entonces, lejos de suspender aquella manifestación, que hubiera sido lo prudente, se decidió continuar con esas manifestaciones, que en España juntaron a más de 100.000 personas, en Barcelona pues también a decenas de miles, y no se dio ninguna voz de alarma. Nosotros también ese mismo fin de semana hicimos un congreso del partido donde juntamos a 9.000 personas que
probablemente si hubiéramos sabido la gravedad que se estaba, la gravedad en la que se estaba extendiendo la pandemia, pues también lo teníamos que haber suspendido. Pero claro, nosotros no somos los que gobernamos y no teníamos acceso a ese tipo de información. Por lo tanto, la crisis sanitaria, sin entrar en más detalles, está siendo mal gestionada, lo ha sido mal gestionada desde el principio y por desgracia pues eso está teniendo su incidencia, porque en toda progresión geométrica lo que sucede al principio es predeterminante para llegar al resultado final. Y por tanto, pues yo recomiendo mucho a los demás países que están quizá en estadios afortunadamente más atrasados en la expansión de esta pandemia, que tomen las decisiones sanitarias más sensatas cuanto antes para evitar que la pandemia se extienda y tenga tales consecuencias como estamos viendo en España, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico. Pues vuelvo un poco a la misma idea. España es una nación fuerte, es una nación sólida, tiene un Producto Interior Bruto de más de un millón de millones de euros, lo que nosotros llamamos un billón, un trillion en inglés, y es un país con una capacidad de crecimiento tremenda, con un talento entre sus trabajadores, entre sus pequeños comerciantes, sus autónomos, realmente muy notable. Pero es verdad que España va a pasar un mal año. Este segundo trimestre que acabamos de comenzar, pues ha empezado con el peor dato de paro de nuestra historia. Ha sido el dato que hemos conocido esta semana, el peor dato desde que existen registros, y las previsiones económicas para este trimestre no son buenas. De luego no quiero incidir demasiado, pero no son buenas. Nuestra opinión es que todo se puede salvar todavía. De la misma manera que decíamos que en la crisis sanitaria, si se toman decisiones tempranamente, si se toman decisiones al principio de la crisis, el final de esa misma crisis puede tener caras muy distintas en función de las decisiones que se tomen. Lo mismo sucede con la economía. Si tomáramos decisiones pronto y fueran decisiones correctas, seguro que el final de esta crisis dará un panorama distinto que si se toman decisiones incorrectas o se toman demasiado tarde. Por desgracia, lo que estamos viendo es que algunas decisiones que se toman son las incorrectas y otras simplemente son demasiado tarde. El gobierno que nos ha estado acusando a nosotros de muchas cosas, vamos viendo que con 20, 25 días de retraso acaba adoptando las medidas que proponíamos, pero cuando se toman demasiado tarde, pues ya no vuelven a tener el mismo efecto que podían haber tenido en un principio. Por tanto, las medidas que tú me estabas mencionando, José Antonio, son todas las correctas. Hay que, de manera temporal, reducir la carga fiscal, hay que facilitar la vida a los empleadores para que no despidan a nadie, para intentar conservar cuantos más puestos de trabajo mejor. Nosotros hemos propuesto una medida absolutamente excepcional, absolutamente distinta del tipo de medidas que solemos proponer, porque estamos en un momento completamente excepcional y completamente distinto. La medida que hemos propuesto es que, ya que el gobierno ha obligado a todos los españoles a quedarse en su casa y les impide ir a trabajar, que asuma durante un trimestre, durante 3 meses, las nóminas, los pagos, los salarios brutos de todos los españoles. Esto tendría un coste enorme, no cabe ninguna duda. Nosotros somos muy contrarios a disparar el gasto público, pero esto lo consideramos casi más una inversión que un gasto. ¿Por qué? Porque nuestra teoría es que hay que procurar que esta crisis que estamos padeciendo se convierta en una congelación de la situación anterior y podamos volver, después de 2 o 3 meses, a algo parecido a lo que teníamos antes, con la estructura económica de España más o menos intacta. Que nadie haya sido despedido, que nadie que ha sido forzado a quedarse en su casa se quede sin su sueldo, que el consumo pueda volver, que la inversión pueda volver, que el gasto pueda volver en el momento en que nos reincorporemos a la economía. Decimos 3 meses, pero ojalá sea menos tiempo, y durante ese tiempo el Estado haya cubierto, como digo, de manera absolutamente excepcional, los salarios de todos los españoles. Eso, por desgracia, añadiría cierta losa a nuestra deuda pública, que no es baja y que siempre nos ha preocupado mucho reducirla, pero, como digo, es un momento histórico. No hemos conocido nada parecido en España desde la Guerra Civil. Yo no creo que haya nadie en España de menos de 100 años de edad que recuerde nada parecido. Alguien que haya vivido la guerra, lógicamente, pues ha vivido cosas peores, no cabe duda. Pero ninguno que tenga menos de 100 años de edad ha podido conocer una crisis económica parecida a la que vamos a enfrentar, y queremos que se tomen las decisiones adecuadas a tiempo. Por tanto, estamos a tiempo de salvarlo, pero lamentablemente estamos en manos de un gobierno socialista comunista, con apoyos de separatistas, y por tanto pues las probabilidades de que acierten con sus medidas, y de hecho las cosas que estamos viendo, pues no van por ese camino, van por el camino de tomar medidas inadecuadas que harán que España salga más tarde de esta crisis, con más dificultad y probablemente con más lastre. Una de las cosas, por poner un ejemplo, que han aprobado, es simplemente prohibir despedir. Pero claro,
prohibir despedir suena muy bien. Dice, bueno, es una manera de conservar las puestos de trabajo. Pues no, si uno prohíbe los despidos, lo que consigue es que quiebren más empresas y, por tanto, en una empresa donde a lo mejor había 10 trabajadores que se podrían haber mantenido con los 10, en el caso de que el gobierno cubriera las nóminas, pero en fin, si no fuera ese caso, pues reduciendo gastos hubiera podido mantenerse con 4, con 5, con 6, al final va a conseguir que los 10 acaben en la calle. De manera que la prohibición de los despidos es una medida absurda, es una medida demagógica, propia de gente que no conoce el funcionamiento de la economía, propia de gente que aplica la demagogia en vez de la experiencia y, por tanto, son tipo de medidas que pueden hacer mucho daño. Mucho mejor sería, como digo, que el gobierno cubriera las nóminas de todo el mundo, por lo tanto no habría motivo para despedir a nadie, puesto que los costes laborales estarían cubiertos, las empresas podrían aguantar estos 2 o 3 meses hibernando y preparándose para volver a la actividad en cuanto se levantara el estado de alarma, y España podría salir adelante, sí, con más deuda pública acumulada como consecuencia de este pago extraordinario, pero en situación y en condiciones mucho mejores las que me temo que vamos a salir como sigamos tomando las medidas inadecuadas. Pues mi recomendación es la misma que le doy a mis hijos, que son precisamente jóvenes. Yo tengo 4 hijos y les digo lo mismo todos los días, que es aprovechar el tiempo. No estamos en un momento de vacaciones, las vacaciones llegarán en otra ocasión. Estamos en un momento de cuarentena, que es una cosa excepcional, es una cosa que probablemente contarán a sus nietos dentro de muchos años, porque yo espero que no se repita en el futuro. Es posible que tengamos sucesivas oleadas más adelante, pero yo espero que no. Yo espero que esto sea un acontecimiento absolutamente histórico, absolutamente singular, y, como digo, que sea casi una fuente de anécdotas para dentro de muchos, muchos años. Pero durante el tiempo en que estemos confinados, hemos tenido la suerte de que nos ha tocado una época en la que el confinamiento no signifique la desconexión. El confinamiento no significa que estemos absolutamente desconectados del resto del mundo. Tenemos la oportunidad, a través de la tecnología, no solo de mantener el ritmo de nuestros estudios, sino incluso, con el tiempo que nos sobra en casa, de aprovechar para aprender cosas nuevas. Hay una infinidad de cursos online, hay una infinidad de recursos de los que podemos tirar. Uno puede encontrar desde museos que abren sus tesoros para que todos disfrutemos online, hasta cursos académicos, cursos extraacadémicos, todo tipo de lecturas, todo tipo de fuentes de información, de sabiduría, de cultura, que están a disposición de nuestros jóvenes a través de sus aparatos móviles, de sus ordenadores, a través de estos medios que ellos dominan también. Tienen una oportunidad absolutamente única para formarse, para aprovechar el tiempo y para salir de esta cuarentena reforzados intelectualmente. Eso por un lado. Y por otro, yo también les sugeriría que hiciéramos todos, los jóvenes y los mayores, un ejercicio de reflexión. Un ejercicio de reflexión sobre la suerte que tenemos de poder tener, pues, una casa donde estemos confinados, una familia con la que nos podamos confinar y con la que podamos desarrollar estos vínculos afectivos que son la base de toda sociedad próspera. Que tengamos la capacidad de ser conscientes y de tomar conciencia de la suerte que estamos teniendo de que esto nos pase, como digo, en un entorno absolutamente privilegiado, en países como Chile, países como España, quizás no sea el caso de otros países en el tercer mundo, y que tomemos conciencia de ello, que lo apreciemos, que lo valoremos, que aprovechemos para pasar también tiempo con nuestra familia, para pasar tiempo con los abuelos, a los que debemos, sin duda, una deuda de enorme gratitud por tantos años de sacrificio. Y aunque en España, desde luego, probablemente en Chile tampoco sea aconsejable ir a verles físicamente, pero se les puede llamar por teléfono, se les puede montar una videoconferencia por Skype o por WhatsApp, se puede pasar tiempo con ellos sin estar físicamente con ellos. Es el momento de aprovechar el tiempo para formarse y para apreciar aquello que tenemos, y muy especialmente para apreciar a nuestra familia, y dentro de nuestra familia, con especial interés, pasar tiempo con los abuelos, mostrarles nuestro cariño, escuchar, aprender, que eso también sirve para tomar conciencia de cuál es nuestra identidad, de por qué somos como somos. No somos, digamos, una cosa que ha pasado de manera esporádica, sino que somos el producto de generaciones de antecesores nuestros que nos han traído hasta aquí. Y, por tanto, nuestros abuelos son el vínculo más lejano que tenemos con nuestros antecesores, y merece mucho la pena pasar tiempo con ellos, escucharles y mostrarles el máximo respeto.